Bueno, hermanos, vamos a buscar en la Biblia la parte que estamos estudiando cada miércoles, Juan. Entonces el libro Juan, y estamos todavía en el capítulo 8, la última parte que vamos a estudiar esta tarde, los versículos 48 al 59 es la porción de esta tarde. Juan capítulo 8, los versículos 48 al 59. Y el número de la página en mi Biblia es 1287. Si está buscando en una Biblia de la iglesia, probablemente es casi por el mismo número de la página. El Evangelio de Juan, capítulo 8, los versículos 48 a 59. Juan 8, versículo 48 a 59. Bueno, hermanos, para entender en qué situación estamos, regresamos un rato a la parte de la semana anterior, en que hemos visto que Jesús, en todo el capítulo casi, que en todo ese capítulo 8, Jesús está en un discurso con una multitud de gente que está alrededor de él y también algunos líderes religiosos de los judíos, podemos decir algunos pastores de la iglesia judía, y ellos son muy escépticos. Ellos no creen en el mensaje que está predicando Jesús. Estas personas bien religiosas que están tratando de vivir una vida casi perfecta, ellos no quieren creer en Jesucristo. Aún quieren rechazar a todas sus enseñanzas y aún quieren rechazar a Jesús mismo. Esa es la situación en que estamos. Entonces, cada vez esos líderes religiosos están haciendo preguntas a Jesús para que Cristo no sabe la respuesta, pero cada vez Él responde a ellos de una forma clara. Entonces, después que Cristo les habló la verdad, diciendo, ustedes también necesitan arrepentimiento, ellos, en lugar de arrepentirse, empezaron a odiar a Jesús y también van a hacer acusaciones falsas a Cristo. La semana pasada hemos visto a algunos de ellos. Ellos empezaron a decir a Jesús, pero tú naciste por fornicación. Y otra cosa que ellos ya dijeron a Jesús es, tú eres un hijo del diablo. Esas cosas ya han dicho estos líderes religiosos, estos pastores de la iglesia judía. Pero Cristo le respondió cada vez de una forma clara y directa. También en la parte que hemos estudiado la semana pasada, en que Cristo dice, mira, ustedes piensan que son hijos de Dios, dijo Cristo a ellos, pero en realidad son hijos del diablo, y eso puede ver en las obras que ustedes hacen, porque ustedes tienen el deseo aún de matarme. Y matar por odio seguramente es un resultado de las obras del diablo. Entonces, Cristo dice a esos líderes religiosos que piensan que son buenas personas, Cristo dice a ellos, ustedes son esclavos del pecado porque sus hechos muestran que eso es verdad. En cambio yo estoy haciendo buenas cosas. Y entonces mis obras son testimonio que soy verdaderamente el Hijo de Dios. Y ahora vamos a ver en la parte que vamos a estudiar esta tarde, que los judíos ya están enojados aún más. Están llenos de odio por Jesús. Y eso puede ver porque
puede ver que esos pastores son pastores, ¿no? Tenemos que pensar en personas que por fuera tienen un buen testimonio general, pero solo por fuera, ¿sí? Porque ahora, después de este mensaje de Jesús, vamos a ver que ellos van a decir cosas muy feas a Jesús. Cosas muy feas. Mira lo que van a decir en el versículo 48, por ejemplo. Y entonces, ¿quién me puede ayudar con el primer versículo de esa parte? Versículo 48. Sí, entonces esos pastores de los judíos, esos líderes religiosos, dicen a Jesús, tú eres un samaritano y tienes un demonio. Usted es samaritano. Hay que entender algo. Hay que entender algo para entender este versículo. Los judíos eran un pueblo muy orgulloso. Un pueblo especial. Eso vemos en la Biblia también, que el pueblo de Israel fue muy favorecido en la Biblia. Un pueblo especial, los judíos. Pero leemos también que los judíos, por ser favorecidos por Dios, ellos pensaron que eran más que otros. Que eran más que otros. Mejor que otros. Y entonces ellos dicen, usted no es un judío, usted es un samaritano. Y un samaritano era una persona, un pueblo muy despreciado por los judíos, porque ellos eran una mezcla entre judíos y paganos. Despreciado tanto que ni tenían contacto con ellos y ni querían saludarlos. Entonces, un pueblo muy despreciado, y ahora los judíos dicen a Jesús, tú eres como un samaritano. Tú eres de esta parte, eres despreciado. Es porque ellos saben también que antes Jesús también enseñó la palabra a los samaritanos. Y eso fue algo muy extraño para los judíos, que un judío empezó a enseñar la palabra a los samaritanos. Eso fue casi imposible para ellos. Y eso contiene también una lección para nosotros, ¿no? Este orgullo de los judíos para pensar que son más que otros, eso es un peligro en la vida también para nosotros, ¿verdad? A veces pensamos así, que somos mejor que otros, lamentablemente, ¿sí? Por ejemplo, hay personas que piensan que ecuatorianos son más importantes que venezolanos, por ejemplo, ¿sí? Hay personas que piensan así, ¿sí? Que dicen, los venezolanos, no, ellos en general son malas personas. Así no tenemos que hablar nosotros, ¿sí? En la opinión de Dios, todos somos iguales, ¿sí? No importa el color de nuestra piel, ¿sí? No importa el país de donde venimos, no importa de cuál familia nacimos, para Dios todos somos iguales. Para Dios todos tenemos el mismo valor, ¿sí? Una persona que gana mucho dinero o una persona pobre que no tiene casi nada, para Dios son igual. ¿Sí? Entonces, nosotros como cristianos tenemos que pensar así también. No tenemos que pensar que somos mejores que otros. ¿Sí? Pero los judíos entonces pensaron así, que eran el pueblo más importante del mundo. Y despreciaron a los samaritanos, y ahora dice a Jesús, tú eres un samaritano. Y además, dicen ellos, tienes un demonio. Hay un demonio dentro de usted.
Increíble, ¿no? Las cosas que están diciendo ellos. No están hablando a un hombre, están hablando a Jesús, ¿no? Que es Dios y hombre. Y podemos ver también la paciencia que Cristo tiene, hermanos, en esa parte. ¿Sí? Porque hay que saber que Cristo tiene el poder en esa parte para enviar fuego del cielo para consumir a todos ellos. Pero no lo hace. Él le responde con paz. Porque Él sabe que esas acusaciones feos son parte del sufrimiento que Él tiene a que Él tiene que someterse. Él le responde con paz. Eso podemos leer en el versículo 49. ¿Quién puede leer el versículo 49? Jordan. Ya, entonces Jesús responde con tranquilidad, con paz, podemos decir. Él dice, yo no tengo demonio, no tengo demonio. Eso puede ver claramente en lo que estoy haciendo y eso puede ver claramente en lo que estoy predicando. Lo que hago yo es honrar a Dios. Y un demonio no está honrando a Dios. Y entonces Jesús dice, aunque yo estoy dando gloria a Dios y aunque estoy enfocado en Dios, ustedes me deshonran con sus palabras. Deshonrar, dice Jesús. Vosotros me deshonráis. Hay que pensar en esto, hermanos. Esos hombres con sus cosas, lo que están diciendo, deshonran a Cristo y entonces también deshonran a Dios. Nosotros lo podemos hacer también, lamentablemente. Cada pecado que nosotros cometemos, dice la Biblia, es deshonra para Dios. Y eso es lógico porque Dios nos creó con un propósito, ¿sí? Todos somos creados por Dios. Y Dios nos creó para dar honra y gloria cada momento de nuestra vida a Él. Y entonces al momento que nosotros pecamos, deshonramos a Dios. ¿Sí? Y eso es algo importante para saber, hermanos. Tenemos que andar con mucho cuidado. Versículo 50. ¿Sí? Pero yo no busco la gloria, ahí el que la busca, Ya, gracias. Entonces Cristo dice, yo no estoy enfocado en mi propia gloria. Yo no necesito la gloria de ustedes. Lo que me glorifica es el Padre Celestial. Y eso es de mucho más importancia, dice Jesús. Y dice también, hay uno que le juzgará por deshonrarme a mí. Una vez la paciencia de Dios se terminará. Y dice la palabra, serán juzgados todos que deshonran a Dios. Entonces es importante para nosotros. Nuestra forma de vivir, ¿qué es? ¿Es honra para Dios o es deshonra para Dios? ¿Sí? En esa parte podemos ver que una vez viene el juicio y juzga, dice el versículo 50. Versículo 51. ¿Sí? Gracias. Es importante este versículo, sabiendo que hemos hablado sobre juzgar, que Dios va a juzgar a cada uno que deshonra a Él. ¿Sí? Pero en el versículo 51 leemos algo hermoso. ¿Quién no serán juzgados? Cristo dice, de cierto os digo. Eso significa, hay que poner mucha atención en esa parte. De cierto os digo. Es muy, muy importante lo que voy a decir.
dice Jesús, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Quiénes no serán juzgados? Los que guardan la palabra de Cristo. Los que ponen en práctica las enseñanzas de Cristo en su vida. ¿Cuáles enseñanzas son? ¿Cuáles enseñanzas son las más importantes de Jesús? Bueno, eso sabemos de los evangelios. Hay muchas enseñanzas, pero hay tres que son muy importantes. El primero es arrepentimiento. ¿Sí? Las cosas pecaminosas que hay en nuestra vida tienen que cambiar. La palabra es muy clara en esto. ¿Sí? Necesitamos arrepentimiento. Tenemos que confesar sinceramente lo que está mal en nuestra vida en oración a Dios y también para pedir perdón. Porque nosotros no podemos mejorar nuestra vida tanto que llegamos al cielo. Eso es imposible. Pero otra enseñanza de Jesús es que Jesús puso su propia vida para salvar a pecadores. Cristo entregó a sí mismo siendo clavado en una cruz para poder salvar a nosotros, para cada uno que cree en Él con todo corazón. Es el perdón del pecado. Entonces, arrepentimiento, la enseñanza importante de Jesús, creer en Cristo como Salvador, enseñanza importante de Jesús, y la otra cosa es practicar el amor, es decir, amar a Dios y amar a nuestros prójimos, como una forma de agradecer a Dios por lo que Él nos da. Estas son las enseñanzas más importantes de Jesús. Si tenemos que hacer un resumen. ¿Y qué dice Jesús? El que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Qué significa eso? Bueno, eso significa que los creyentes no mueren. Los creyentes verdaderos no mueren. ¿Sabe eso? Y tal vez dice usted, pero hermano, eso podemos ver en la vida diaria que eso no es verdad. Porque también al momento que hay personas que mueren, entre ellos también hay creyentes, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Lo que Jesús quiere decir es que al momento que muere un cristiano, es muy diferente que la muerte de un incrédulo. ¿Sí? La muerte de un creyente no es más que pasar de la vida a la gloria eterna. Y entonces los creyentes vivirán para siempre en la presencia de Dios. Eso quiere decir Jesús. En cambio, los que no quieren a Jesús serán condenados para siempre. ¿Sí? Entonces, los creyentes parece por fuera que van de la misma manera que los incrédulos, pero es muy diferente. ¿Sí? Es muy diferente. Ahora, el versículo 52. Hermana Rosa. Ya, entonces los judíos tampoco lo entienden. Ellos dicen, ya ahora sabemos que tú estás enseñando cosas falsas. Ya sabemos que lo que está diciendo no es verdad, dice ellos. Ya sabemos que tú tienes un demonio. Porque ellos dicen, mira, sabemos de la historia que los creyentes también mueren. Mira a Abraham, él murió. Y los profetas también, dice ellos. Y tú dices, el que guarda la palabra nunca sufrirá muerte. Entonces eso no puede ser verdad. Todos morimos, dice ellos. Aún Abraham murió. Y entonces, ¿cómo puede decir que el que guarda tu palabra
les salvan de la muerte. Entonces ellos no lo entienden, no la entienden, piensan que es una falsa enseñanza. Vamos a ver, versículo 53. Sí. Sí, entonces la multitud dice, o los líderes religiosos dicen, tú estás mintiendo, mira lo que pasó en el pasado. Abraham murió, los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? ¿Qué piensas de usted mismo que eres? ¿Sí? ¿Piensa tal vez que eres mejor o mayor que Abraham? ¿Que es mayor que los profetas? Versículo 54. Anthony. Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo y yo no hay nada de mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Gracias. Jesús entonces dice, yo no glorifico a mí mismo. No glorifico a mí mismo, mi Padre me glorifica. Entonces él quiere decir, yo no estoy diciendo que soy más que Abraham. Yo no estoy diciendo que soy más que los profetas. Es Dios el Padre que me glorifica. Es el testimonio de Él que dice que soy mejor. El Dios, el Padre, lo que ustedes dicen que Él es Dios, dice Jesús en esta parte. Él es que dice que yo soy más que Abraham y más que los profetas. Y ahora Cristo va a mostrar que Él es verdaderamente más que Abraham. Eso podemos leer en el versículo 55. Josué. Gracias. ¿Qué dice Jesús en este versículo? Jesús dice, ustedes no conocen a Dios. Ustedes no saben quién es Dios. Entonces, ustedes están tratando de servirlo con su obediencia. Están haciendo muchos mandamientos para vivir una vida para agradar a Dios. Ustedes están tratando de vivir una vida muy religiosa. Pero en realidad no conocen a Dios. No conocen a Dios. ¿Qué quiere decir Jesús? Jesús prácticamente dice, ustedes están tal vez estudiando en la Biblia quién es Dios, están pensando sobre quién es Dios, pero ustedes no tienen una relación con Él. No tienen una relación con Él. Eso es el problema. Y Jesús dice, en cambio, yo sé quién es Dios porque soy su hijo, yo lo conozco. Y entonces dice Jesús, yo tengo que decir que conozco a Dios. Eso es honesto, yo no puedo mentir. Yo tengo que decir que conozco a Dios. Si dijera otra cosa, sería mentira. Eso dice Jesús. Y Cristo también dice, yo guardo la palabra de Dios. Yo estoy haciendo su voluntad en todas las cosas que hago yo. Eso es el testimonio de Cristo. Nosotros no podemos repetir estas palabras porque nosotros no tenemos una vida perfecta. Ninguno de nosotros. Pero Cristo dice, yo soy perfecto. No tengo pecado. Yo conozco a Dios. Es mi Padre. Pero hay una parte importante en esa parte. Porque lo que Cristo dice en esa parte sobre tener una relación con Dios, eso es importante. Eso es necesario para cada uno de nosotros. ¿Sí? Podemos estudiar mucho la palabra de Dios. Podemos saber muchas cosas de Dios. ¿Sí? Podemos saber perfectamente lo que es bueno y lo que es malo. Pero eso es otra cosa que tener una relación con Dios. Una relación viva. Entonces la pregunta en esta parte es, ¿conocemos nosotros personalmente a Dios?
Hemos escuchado una vez su voz, no literalmente tal vez, pero en su corazón. Hemos percibido su influencia en nuestra vida. Tenemos nosotros contacto con Él en oración. Eso llamamos comunión. Comunión con Dios es algo que tenemos solo si tenemos una relación con Él. Entonces la pregunta importante o más importante de este estudio es este. ¿Conocemos nosotros a Dios personalmente? Una vez una hermana me dijo, hermano, a veces pienso que soy loco, porque cuando estoy cocinando, estoy hablando con Dios, como está a mi lado. ¿Sí? Pero eso no es locura, eso es tener comunión, eso es tener Dios realmente en su vida, conocer a Dios. ¿Sí? Eso es un buen ejemplo. Lo que podemos ver en todo ese discurso entre Jesús y estos líderes religiosos es que esos líderes religiosos tal vez tenían mucho conocimiento de la palabra, pero no tenían una relación con Dios. Y eso puede pasar en nuestra vida también, hermanos. Tal vez sabemos mucho de la palabra, pero si no conocemos personalmente a Dios, si no tenemos una relación con Él, eso no tiene valor. Esto solo nos hace religiosos, pero no nos hacen un hijo de Dios. Un hijo tiene una relación con su Padre Celestial. Entonces es importante esta lección, hermanos. Tener una relación con Dios es necesario para cada uno de nosotros. Versículo 56. ¿Sí? Gracias. Cristo dice, ustedes no lo saben lo que están diciendo, porque yo soy realmente más que Abraham. Y ustedes rechazan a mí y piensan que son hijos de Abraham, pero no es verdad, porque Abraham se gozó sobre mí y anheló de ver mi llegado al mundo para salvar al mundo, para ser salvador del mundo. Versículo 57. ¿Sí? Y entonces ellos dicen otra vez, ¿qué locura es esto? Este hombre que tal vez tiene 30 años, poco más, no tiene 50 años, tiene menos que 50 años. Él dice que ya ha visto a Abraham, él dice que él conoce a Abraham. ¿Cómo es eso posible? Ellos no lo quieren entender que Jesús no solo es un hombre, sino también que Él es Dios, el eterno Dios, el Hijo de Dios, que vivió en el cielo antes de su venida a la tierra. Entonces, burlando, dicen ellos, usted tiene menos que 50 años, ¿y cómo puede conocer a Abraham que vivió hace 2000 años? Eso es imposible. Y para aclarar eso, dice Jesús en el versículo 58, Miguel. Entonces, dice Jesús, yo estaba antes de Abraham. Yo estaba antes de Abraham. Y con esa última declaración, los judíos de nuevo están tan enojados que ya quieren matarlo de forma inmediata. Y eso vamos a terminar con el versículo 59. ¿Sí?
Entonces, los judíos hermanos están tratando de matarlo. Esas personas religiosas que piensan que son personas perfectas, ¿qué están haciendo? Están al punto de matarlo. Están al punto de tirar piedras para apedrearlo en el templo de Dios. Tan fuerte es el odio que tienen esos religiosos contra la fe verdadera. Ellos no quieren escuchar la verdad. Ellos simplemente quieren seguir en su camino de obediencia. Y entonces, en ese versículo también podemos ver que Cristo está mostrando su poder, atravesando por en medio de ellos, dice ese versículo. Sí, primeramente se esconde, pero después pasa por medio de ellos y ellos no pueden hacerse nada, siendo protegido por su Padre Celestial. Entonces así termina ese discurso entre los religiosos y Jesús. Jesús va a salir del templo. Él va a terminar ese discurso. Pero entonces, resumiendo este estudio, la pregunta más importante para cada uno de nosotros es esto. ¿Estamos sirviendo a Dios solo por lo que hemos leído? ¿Solo por lo que tratamos de obedecer? ¿O tenemos nosotros una relación con Él? Sabemos que Dios está presente en nuestra vida. Tenemos contacto con Él. Sentimos que Él sabe de nosotros. Eso es otra cosa. Y eso es bien importante. Porque para ser un hijo de Dios, tenemos que conocer a Dios con una relación personal. ¿Somos religiosos o somos creyentes? Eso es la diferencia. Amén.